El 20 de junio de 1898, tras declararse la guerra entre España y Estados Unidos, el crucero americano Charleston llegó a la isla de Guam, una posesión española. El capitán ordenó bombardear la aldea, pero sus cañoneros tuvieron tan poca destreza que los proyectiles pasaron por encima de ella sin dar al blanco. Los americanos aguardaron la respuesta de sus defensores, pero al cabo de un rato se acercó una lancha, la cual traía una persona que posteriormente subió al destructor americano. Esta persona era el gobernador de la isla y nadie le había comunicado que ambas naciones estaban en guerra. Por eso los españoles creyeron que los cañonazos eran una forma de saludo. Según su definición, la guerra es un conflicto en que varios grupos humanos relativamente masivos se enfrentan de una manera violenta mediante el uso de armas de todo tipo y dando como resultado un montón de daños materiales y, por supuesto, la muerte. Este quizás es uno de los tópicos más antiguos de nuestra historia y probablemente nuestra lección preferida a la hora de resolver nuestros problemas. La escritora chilena Isabel Allende una vez dijo: "La guerra es la obra de arte de los militares, la coronación de su formación, el broche dorado de su profesión, y no fueron creados para brillar en la paz". Por eso, estos son 5 hechos guerra. Como ya aclaré antes, la guerra es uno de los tópicos más antiguos de la historia. En los últimos 5000 años, la humanidad solo estuvo 900 años en paz, en los cuales los hombres se preparaban para el conflicto siguiente. Más de 8000 tratados de paz se firmaron en el transcurso de los últimos 35 siglos. Desde el año 1000 después de Cristo hasta el 2000, se calcula que las guerras causaron unos 148 millones de víctimas, pero la primera guerra registrada sucedió mucho antes. La primera batalla de la que tenemos constancia se produjo hace 4500 años en la civilización sumeria, la primera civilización de la historia. Fueron los primeros en crear ciudades, estados, imperios, leyes y hasta la escritura. Debido a este hecho se puede decir que la guerra empezó a la par que la civilización. Sumeria estaba situada en la Baja Mesopotamia, justo entre los ríos Tigris y Éufrates, en el actual Irak. En el año 2450 a.C. se desató un conflicto entre dos ciudades-estado, Lagash y Huma. El rey de Lagash, Eunatum, ansiaba tener la supremacía de la zona y dado que los dioses le habían indicado que amontonaría los cadáveres de sus enemigos, guió a su ejército contra la ciudad vecina, masacrando todo su ejército. Este hecho es conocido en la actualidad como las guerras sumerias, y aunque no había más de 200 guerreros por bando, quedó impreso en la historia como el primer conflicto de un sinfín que vendrían en el futuro. En 1932, Albert Einstein invitó a Freud a intercambiar ideas sobre la posibilidad de evitar a los hombres el destino de la guerra, y le expuso su punto de vista, el cual coincidió en buena parte con lo que el afamado psiquiatra pudo decir al respecto. En primer lugar, Freud se refirió a la relación que existe entre el derecho y el poder. Desde su perspectiva, el poder era el equivalente de la fuerza bruta del hombre desde el principio de los tiempos. Los pequeños grupos humanos eran dominados por el más fuerte hasta que posteriormente esa fuerza fue reemplazada por las armas. Las armas y la superioridad intelectual reemplazó a la fuerza para lograr que los oponentes resignaran su posición. Pero el derecho se impuso a la fuerza bruta cuando se reconoció que la unión de los débiles podía compensar la mayor fuerza de un solo individuo. Para que ese poder pueda ser mantenido, la unión de la comunidad debe ser duradera y conservarse organizada
y vigilada. A ver, esto solo funciona en la teoría, porque en la práctica las leyes son hechas por la clase dominante y se produce una desigualdad en la distribución del poder y de la riqueza. Y si el derecho no es respetado por los privilegiados, se producirá una rebelión o una guerra civil, que significa la supresión del derecho y el regreso a la violencia. Con su teoría de los instintos, Freud pudo explicarle esta tendencia humana. Existe en el hombre el instinto de muerte o agresión, que tiende a destruir y a matar, y el instinto de vida, que tiende a conservar y unir, que representan la antítesis entre el amor y el odio, el bien y el mal, que son la característica de la vida para Freud, y que tal vez con el tiempo todos se vuelvan pacifistas, pero para eso primero nos tiene que alcanzar la evolución cultural. Jasper Maskelyne fue un famoso ilusionista británico. Nació en Inglaterra en 1902 y falleció en Kenia en 1973. Pero también es conocido como el mago de la guerra por su intervención en la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se alista en el ejército, siendo destinado al Real Cuerpo de Ingenieros. Jasper estaba convencido de que sus habilidades podían ser de gran utilidad para los aliados, pese a que sus superiores no compartían su entusiasmo. Pero todo esto cambió cuando empezó a usar trucos para realizar increíbles hazañas. Esto dio origen a la Fuerza A, un grupo que tenía como misión principal crear confusión a las tropas enemigas. Una de las primeras discusiones trata de cómo proteger a Alejandría de los ataques enemigos, especialmente el puerto, por donde entraban buena parte de los suministros del ejército británico y donde se localizaban unos inmensos depósitos de combustibles que luego se revelarían fundamentales para el desarrollo del conflicto y el famoso Día D. Durante la reunión, alguien dice: necesitamos una solución. No podemos hacer desaparecer la ciudad. Y es entonces cuando el mago dice: cierto, no podemos hacerla desaparecer, pero quizá podamos cambiarla de sitio. Esta idea fascinó a sus superiores y le otorgaron 500 soldados, pero Jasper los rechazó y en su lugar enlistó a un carpintero, un electricista, un pintor, un químico, un arquitecto, un escenógrafo de teatro y un ingeniero, los que pronto fueron conocidos como la Banda Mágica. Lo primero que hicieron fue elegir al enclave Marriott Bay, que se encontraba a algunos kilómetros de la ciudad, como el lugar donde iban a mover a Alejandría. Usando fotos aéreas crearon edificios falsos y empezaron a jugar con las luces. Los enemigos bombardearon la falsa ciudad e incluso se detonaron fuegos artificiales para hacerles creer que habían dado con el blanco. Posteriormente les encargaron proteger el canal de Suez, otra estructura vital para los aliados, y tras meditarlo un poco, la Banda Mágica usó un sistema de luces y espejos para deslumbrar a los pilotos e impedirles concretar el bombardeo. Ambas misiones fueron un éxito, pero el mayor éxito de la banda fue crear un ejército falso que le hiciera creer a los alemanes que el ataque venía del sur. Barracones falsos, blindados falsos, depósitos de agua falsos y hasta un tren vía falso. Incluso comenzaron a hacer emisiones falsas de radio donde simulaban ser un campamento militar real. Los alemanes, convencidos, mandaron varias tropas al lugar, pero cuando se dieron cuenta del engaño, las tropas aliadas los estaban arrasando, movilizándose desde el norte. Pese a que la mayoría de la información acerca de las hazañas de Maskelyne en la Segunda Guerra Mundial proviene de su autobiografía y sus misiones son aún clasificadas hasta el año 2046, es una de las anécdotas de guerra más interesantes, sobre todo por haber derrotado a los nazis en repetidas ocasiones sin disparar un solo tiro. Así que si sigo con el canal hasta ese año, les cuento mejor cómo fue la cosa. En 1962 hubo un plan llamado Operación Norwoods, que llamó a la CIA a cometer actos auténticos de terrorismo dentro de los Estados Unidos. Esto fue para culpar de los ataques al gobierno cubano y crear un público que apoye a una guerra con
contra Cuba, que recientemente se habían hecho comunistas. La operación fue sugerida y firmada por estos dos grandes sectores, pero afortunadamente para nosotros, el presidente John Kennedy la rechazó, de acuerdo con la documentación actualmente publicada. Si te da miedo pensar que aunque mientras esta operación fue rechazada, ¿cuántas otras se pudieron haber aprobado? Quédate tranquilo que ya tengo preparado un video para eso. Una paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica, un sinsentido. Esto es lo que llevó a hombres como Rousseau decir: prefiero ser un hombre de paradojas que un hombre de prejuicios. Entonces, en esta sección final, vamos a hablar sobre una paradoja. Imagínate a vos mismo, como estás ahora, probablemente acostado en la cama mirando este video desde el celular. Capaz incluso cuando diga esta suposición totalmente deducible, aún así te sorprendas y pongas en los comentarios: oh, sí, estoy desde la cama viendo el video en el celular, 2.b. Pero obviemos esto último. Imagínate que ahora te levantás de la cama, agarrás el primer elemento punzante que encuentres, salís a la calle y matás a alguien. Lógicamente, si este acto se cataloga como asesinato, vas a recibir rechazo social y la correspondiente carga penal asociada. Tu reputación va a quedar manchada y de algún modo vas a ser excluido de la sociedad. Ahora, y todavía no empezó la paradoja, ¿y si este acto se realiza en una guerra contra el enemigo? Bueno, todos sabemos que el cambio es radical. Salvo excepciones, será considerado como un hecho noble y conllevará renombre. Puede incluso aplicarse la máxima de que a más muertes en combate, mayor reputación y fama. Si no me crees, busca en Google las listas de pilotos que derribaron más aviones o los francotiradores que mataron a más personas. A mayor número de bajas, mayor reconocimiento recibe. Podría marcar la paradoja que acaba de suceder y mostrar lo ilógico que es que la guerra lo justifique todo. Pero acá está la parte interesante. Todo no. Hay una salvedad que es otra paradoja. Miremos por ejemplo las invasiones de Irak y Afganistán. En ellas hubo una serie de polémicas por el trato a prisioneros y caídos, pero la que se llevó todas las críticas fue el video en el que unos soldados estadounidenses orinaban sobre los cadáveres de unos talibanes. Si lo buscan, tranquilamente lo pueden encontrar. El mismo video, aunque desató la polémica, no sirvió para abrir el debate sobre una terrible contradicción inherente. Pongámoslo en razonamiento. Que los talibanes mueran a manos de los soldados estadounidenses, eso sí que está asumido por nuestras cabezas. Pero hacerle algo a sus cadáveres, no, eso está mal, eso debe ser condenado, son unos enfermos. Y yo me pregunto, ¿no es supuestamente una vida lo más valioso de una persona? ¿Por qué asumimos tan fácilmente que se le pueda arrebatar la misma, pero nos echamos las manos a la cabeza con lo que pase después? Esto se puede responder con la historia de Darío, el rey de Persa. Historia que tal vez te acuerdes porque ya la conté en el canal, en mi video de 5 hechos filosofía parte 2. Hice este video para que todos comprendamos que no es blanco o negro, que generalmente hay unos matices grises, y en esta escala de grises se encuentra la verdad. Creo que vale la pena preguntarnos ¿cuándo nos convencimos de que tenemos el derecho de sacarle la vida a alguien? O mejor aún, ¿cuándo estuvimos tan convencidos de nuestros ideales como para matar por ellos? Les quería comentar que en los próximos videos, tanto como en este, le voy a estar haciendo una promoción a OCN. OCN es una empresa que se dedica tanto a la indumentaria como al calzado. Prácticamente a mí me gustó cuando me contactaron porque están apoyando mucho el desarrollo digital y las nuevas creaciones de contenidos en las remeras. Próximos videos voy a estar vistiendo su indumentaria y voy a mostrar un poquito más de la aplicación. Espero que les haya gustado el contenido y estoy leyendo sus comentarios y respondiéndoles. Sé que no les conté nada, sé que no les dije nada, ando un poco desaparecido. La verdad que lo que se viene con Discovery para el año que viene es gigantesco, es espectacular. Les deseo muy lindo cierre de año, ojalá que hayan tenido unas lindas fiestas y nos vemos en el próximo video.